Hace ya 2 años, aquel 21 de agosto del 2022, llegó a las pantallas de HBO Max La Casa del Dragón, una serie que prometía sin duda continuar el legado de Game of Thrones, serie que para muchos fue la mejor de la historia. Pero tras un trágico y amargo final, los fans se quedaron con ganas de ver más en live action y no solo de imaginar en sus mentes. Con ello, nos regalaron una historia que se situaba 200 años antes de los acontecimientos de la serie original y la llegada de Daenerys Targaryen, protagonista y madre de los dragones, con una temporada emocionante, con capítulos llenos de tensión feudal, nepotismo, incesto y problemas familiares que generan un drama digno de una familia real. La temporada 1 se ganó los corazones de críticos y fans por igual y fue aclamada incluso recibiendo premios. Pero 2 años después, y con incluso desde la primera temporada dejando el terreno listo para que esta segunda entrega nos dejara el corazón contento una vez más, los fans se tienen que encontrar lamentablemente con más y más episodios que sirven para preparar el terreno para la batalla más grande. O sea que, ¿otra vez hay que esperar? Sí, y hoy hablamos de por qué sí fue decepcionante esta temporada 2 de La Casa del Dragón. Qué bueno de verte de nuevo por acá, cinéfilo, seriéfilo y gamer, en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal. Y a ver, vamos a hablar de uno de mis mundos mitológicos favoritos. Supongo que si tú estás aquí viendo este video y diste clic en este video, también lo es. Y aprovechando lo que tenemos en común, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿quién es tu personaje favorito de La Casa del Dragón y el que más odias? ¿Y por qué? Mentira, mi alto valirio no es muy bueno que digamos. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Desde el 16 de junio para acá, nos encontramos con una nueva y tan ansiada temporada 2 de La Casa del Dragón, con las tensiones ya marcadas desde el último episodio de la primera, en donde la princesa Rhaenys, quien había sido objeto de un intento de encarcelamiento por parte de Alicent en la Fortaleza Roja, irrumpió en la celebración con su dragón Meleys para sorpresa de los presentes. Rhaenys, aún así, optó por no pelear a violencia y en su lugar se dirigió a Roca Dragón para advertir a Rhaenyra sobre la toma del trono de hierro por parte de Aegon. Con ello puesto sobre la mesa y lo que nos dejó la primera temporada con el problema que dijo Alicent sobre lo que dijo el rey Viserys al final de sus últimos días, padre de los hijos de Alicent y padre de Rhaenyra, de a quien elegía para ser su heredera o heredero al trono, tenemos una temporada que tendrá el principal foco de atención en batallas de diálogos, formaciones de ejércitos y estrategias para amedrentar desde sus posiciones escondidas, alejadas, que se encuentran los dos principales buscadores del trono, uno por herencia y otro por pertenencia. Rhaenyra desde Roca Dragón y Aegon desde King's Landing, ambos con sus respectivos consejos, dragones y fortaleciendo su ejército durante toda esta segunda temporada. La segunda temporada de La Casa del Dragón arranca exactamente donde dejamos a la primera, con la ruptura absoluta de la paz en el reino de los Targaryen y este cataclismo provocado por la muerte de Luke. Los temas que ya venían marcados desde la primera se subrayan aquí: pena, venganza, rivalidades de hermanos, enemistades y ansias de poder. Y por supuesto que la calidad y esencia de la serie se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que le molesta tanto a la gente? Y aún así, se sigue que por lo ya explicado, sigue siendo demasiado buena esta serie. Bueno, mira, no sé si precisamente es lo que molesta a las demás personas, pero te voy a decir lo que personalmente para mí es lo que no me gustó para nada de esta segunda temporada de La Casa del Dragón: los tiempos. No cabe ninguna duda que desde el capítulo 1 hasta el final, la serie en calidad visual, detalles técnicos, soundtrack y todo lo que la compone cinematográficamente en cuanto a representación audiovisual de su mundo, tiene nulos o pocos fallos que son casi insignificantes. Si acaso temas de CGI o cortes de cámara que son, la verdad, notables.
pero son puntuales, muy pocos, entre otros pequeños aspectos visuales. Pero hay algo que también, sin lugar a duda, ha venido arrastrando, ojo, desde la primera temporada y la segunda también, por supuesto, en la mayoría de sus episodios. En la mayoría. Y esto es la división de la narrativa, en términos de planear aspectos para el futuro. Verán, dentro de la Casa del Dragón, de esto desde la primera temporada y más ahora en la segunda, tenemos muy bien establecida esta rivalidad entre los Targaryen y los Hightower. Dos bandos opositorios que tratan a toda costa de llegar al poder o de tener a alguien de su casa en el trono. Y a lo largo de la temporada veremos cómo desde sus consejos planean distintas estrategias para derrocar al rival, coercitivamente de poder, con diálogos, amedrentaciones y de distintos tipos. El drama familiar sigue creciendo del lado de Rhaenyra, con la separación de ella y Daemon, que durante toda la temporada este último se debate si al dejarla abandonada y crear su propio ejército está haciendo lo correcto o no. Y Rhaenyra, por el otro lado, es el personaje que sí, más evolución tiene esta segunda temporada, para mí. No obstante, del otro lado, la casa Hightower y todo lo relacionado en King's Landing se va desmando poco a poco por la ansia de poder. Una batalla audaz entre hermanos, Aegon y Aemon, que denota envidia y valía para demostrar cuál es el rey que hace mejor las cosas, mostrando una forma de gobernar dictatorial y otra impulsiva. Claramente, la serie hace énfasis en cómo el orden, la paciencia y la toma de mejores decisiones en una guerra ya declarada y que se rige más por acciones coercitivas más que por batallas perdidas, nos hacen dar a entender que el bando que entiende mejor este concepto es el de Rhaenyra y sus súbditos, todos con dudas, pero al final de cuentas rindiendo cuentas a las palabras de ella, porque sabe que se puede ganar una guerra sin derramar sangre. En cambio, la perspectiva aérea, como si estuviéramos en un tablero de ajedrez, nos muestra que aunque tengas un gran ejército y excelentes piezas para atacar en la ofensiva, el tener traidores, no reconocer a tus hombres y mujeres que te han ayudado a estar en el lugar donde estás y gobernar por medio de lo que a ti te apetece hacer, es lo que te lleva a la perdición en una balanza la cual gana el que tenga más mente que ímpetu. Y en eso, la segunda temporada de esta Casa del Dragón se empeña demasiado en ello. Que quede bastante claro durante toda la temporada, siendo que el espectador al terminarla se le abra el abanico de dudas diciendo: ¿pero no era más fácil explicar todo esto en el que se gastó tanto y tanto y tanto tiempo en solo 2 capítulos? Porque sí se podía hacer de mejor forma, en lugar de estirar el chicle. Y ahí está el problema. El problema de la segunda temporada de la Casa del Dragón radica en que si te tomas bastante tiempo para construir una guerra y al final al público no se lo das, porque sí los construiste bien, pero ya no te quedó tiempo para una batalla digna de final de temporada, vas a hacer molestar al público. ¿Qué es lo que pasó? Porque tienen que esperar hasta 2026. Y si haces todo apresurado, no te preocupes, también habrá muchas quejas porque dirán precisamente eso. Todo fue muy apresurado y no se sintió nada de épico. La batalla terminó muy rápido. Como ves, la Casa del Dragón ha venido sufriendo de esto a lo que vamos a llamar el síndrome de hielo y fuego. Por un lado, a pesar de que tiene una calidad ardiente en llamas, con un cast que cada temporada promete elevar el nivel de desempeño en las actuaciones y construir personajes empoderados para deliberar su rol perfectamente y continuar esta novela y drama turco. Sí, porque por un momento no lo vamos a negar, esto parece una novela turca de momento. Y por otro lado, a la serie continúa por darle frío meterse equivocadamente con ambos tipos de fans: los que aman los libros y quieren que su universo sea respetado, o los fans casuales que simplemente quieren dejar un poco de lado el drama y enfocarse en la acción, como lo aplicaría una guerra entre familias que tiene dragones. Sin embargo, este tema de siempre tener que estar preparando el terreno hizo que en esta temporada número 2 los fans ya no lo permitieran. Y por ello sí pienso que en este video el título es verdad, esta temporada número 2 fue más decepcionante que emocionante.
Como espectador promedio, uno puede deliberar que no hubo necesariamente muchos cambios físicos que se pueden apreciar de a cómo iniciamos la serie. Desde el inicio, Rhaenyra y Aegon se encuentran en Rocadragón y King's Landing, respectivamente. Bueno, este último se va precisamente en el último capítulo. Pero más allá de sí, por medio de visiones, promesas y hasta utilizar el comodín del Ojo de los Tres Cuervos para hilar lo sucedido y qué sucederá en el futuro para nuestros personajes como lo fue Game of Thrones, el presente de la temporada 2 de La Casa del Dragón se puede resumir súbitamente en 3 simples frases. La consolidación de Rhaenyra en la reina que siempre debió ser, Aemon tomando el mando, el trono por la fuerza y haciéndonos ver que con Aegon no estábamos tan mal. O sea, fue un de Guatemala a Guatepeor. Y la evolución de Daemon, que fue innecesariamente larga, solo para regresar algo así como con la cola de dragón entre las patas y reconocer a la reina que Rhaenyra siempre fue. En conclusión, La Casa del Dragón sigue siendo una serie impresionante, repleta de grandes actores, bellamente producida y realizada. Es, además, una serie que sigue los acontecimientos siempre entretenidos y chocantes nacidos de la mente de George Martin y que además nos conecta emocionalmente con Juego de Tronos, una de las series más impresionantes de la historia. No obstante, el final de la temporada número 2 de La Casa del Dragón ha sido más bien un comienzo, una pequeña parada de esas que te definen como temporada de construcción, pero que se queda estancada en solo presentarnos avances individuales de los personajes más importantes y en revelarte información que, toda junta ni siquiera es suficiente para ser un pilar que sostenga a esta temporada número 2. Nope. En este caso existen pequeños Deus Ex Machina, algunos apegados al libro y otros para mantener esa estadía original de lo que significa ser la serie de una obra ya escrita. Hubo una temporada 2 que nos dejó en claro cuál es el camino para en un futuro salvar al mundo de los caminantes blancos. Y sí, aunque ese suceso sea unos 300 años más adelante, con un pavimento enorme construido para su futuro. La temporada 2 de La Casa del Dragón mantiene el nivel en calidad audiovisual, pero pecando del uso narrativo en cuanto a transiciones y secuencias que nunca ponen en acción a los personajes. Más que por escenas puntuales, el resto son capítulos enteros de cimentación que se sostienen por flash forwards, flashbacks para el espectador y evoluciones de personaje que simplemente se definen como si cada bando estuviera moviendo las piezas de ajedrez lateralmente, sin realmente atacarse. Y con todo ello, tenemos que esperar hasta 2026 para ver el desenlace. Pero eso sí, con un 2025 con una nueva serie, un nuevo spin-off que nadie pidió, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué opina el caballero de los 7 reinos. Así que bueno, ya por todo lo dicho, a esta temporada número 2 de La Casa del Dragón, yo le doy 2 estrellas como calificación personal. Y es... palomera.